Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La firma internacional Sid Gallup publicó su encuesta de aprobación de la gestión presidencial en América Latina y en la que la mandataria hondureña Xiomara Castro aparece entre los 5 mejores jefes de Estado mejor evaluados de la región, luego que el 52% de los compatriotas consultados aprobaron la administración del poder popular. El secretario privado de la presidencia, Héctor Manuel Zelaya, a través de sus redes sociales detalló que esta es una excelente noticia para el desánimo de las aves de mal agüero. Nuestra presidenta ha destacado entre el top 5 de mayor popularidad en América Latina, 3 años consecutivos entre las mejores evaluadas del continente. Esta noticia refleja el buen accionar y la sólida imagen de la presidenta Castro. Estamos conscientes del descontrol que experimenta la oposición y su desesperación ante lo inevitable en 2025. Seguiremos enfocados, trabajando con compromiso y dedicación por el bienestar del país, dijo Zelaya Castro. La encuesta a nivel regional la lidera el presidente salvadoreño Nayib Bukele con el 92% de aprobación, seguido por los gobernantes de República Dominicana, Costa Rica y Guatemala, respectivamente. Desde la oposición señalan que esta encuesta está despegada de lo que realmente opinan los hondureños acerca de la actual gestión y que consideran se debería conocer qué sector de la población se le consultó, ya que es extraño que la presidenta Castro el año pasado apareciera con un 36% y en meses escaló 16 puntos. Asimismo, algunos sectores opinan que estas encuestas no determinan si un gobierno está realizando bien su trabajo, porque en el caso de Honduras, aún la población se queja de problemas que se prometieron resolver y que siguen afectando a los ciudadanos, como el desempleo y las enormes filas de connacionales peleando una plaza o las interrupciones del servicio eléctrico. No obstante, analistas mencionan que los resultados de las encuestas dependen de diferentes variables que inciden en los datos finales, por lo que, lejos de cuestionar o aprobar este informe, lo que se debería trabajar es en proyectar más obras y programas para el beneficio de la población y aceptar lo que opine el pueblo, y si es favorable, continuar con el trabajo que se viene realizando, y si no, corregir las decisiones tomadas. Pero expertos en derecho internacional ven que esta encuesta no está alejada de la realidad al observar el bajo resultado del ultraderechista Javier Milei, quien prometió realizar grandes cambios en Argentina y su popularidad descendió al tener un 36% de aprobación, superado incluso por el mandatario colombiano Gustavo Petro. En ese sentido, concluyen que en América Latina la población experimenta una situación en la que, sin importar su ideología política, la mayoría de los países muestran su inconformidad con sus respectivos gobiernos. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Vamos a hablar. La presidenta Xiomara Castro, según la Gallup, la encuestadora Sid Gallup, entre los jefes de Estado mejor evaluados de América Latina, entre los 5 mejor evaluados. Esto ha generado una polémica. Unos dicen que eso muestra el trabajo que está haciendo la presidenta Castro y su gobierno. Otros dicen que no, que los resultados no son los correctos, pero que mejor que hablar con gente que sepa para que nos diga qué consideran sobre este tema. Bienvenido, Luis León. Un gusto en saludarlo. Buenos días, Raúl Valladares. También un gusto compartir con buenos amigos. Gracias por la invitación. Con Germán Leisler. Buen día, Raúl, y siempre un gusto también compartir con ustedes. Y mi frase de siempre, esperamos darle un rayito de luz, de esperanza y de buena información al pueblo hondureño que siempre está esperando algo de eso. Gracias, don Julio Navarro. Buenos días. Mucho gusto, Raúl, Luis, Germán. Encantado de estar acá, compañero también. Aquí está don René Amador. Sí, perdón, Julio. No, el compañero Amador. Sí. René Amador, consultor de Tecnimer,
Me acuerdo que en el 2005, nunca me olvida, cuando participaba en política, hicimos un acuerdo con René y no falló en los resultados de la elección. Bienvenido, René. Buen día, licenciado Raúl Valladares. Por supuesto, es un gusto estar aquí en la entrevista HN en Canal 11 y departiendo con tan capacitados líderes del Foro Nacional. Si me pones la encuesta, Elder, para comenzar, ¿qué tan certera es esta encuesta de la SID Gallup que posiciona a la presidenta Castro como uno de los 5 jefes de Estado mejor evaluados de Latinoamérica? Repito, de acuerdo a la encuestadora SID Gallup. Si me pones la imagen, ¿qué piensas, René? Bueno. Ahí está, mire, solo la leo un poco. Acércame al televisor. Aparece primero el salvadoreño Nayib Bukele. Nayib Bukele está primero, luego está el segundo República Dominicana, Rodrigo Chávez de Costa Rica está tercero, el recién asumido al poder, Bernardo Arévalo de Guatemala cuarto, y está en el quinto lugar la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, de ahí Daniel Noboa del Ecuador, está Gustavo Petro, de ahí el polémico león argentino Javier Milei, Daniel Ortega está después, luego Arce, el presidente Arce de Bolivia, y está Cortizo de Panamá, y por último Dina Boluarte, que le hicieron escándalo por 2 relojes Rolex. Ella sustituyó a Pedro Castillo del Perú, gran escándalo le hicieron a esa mujer por esos relojes. Bueno, René, ¿qué dice Tecnimer de eso? De la naturaleza que implica en el entorno político las mediciones, la demoscopía política, ese pálpito del humor social y político. Por supuesto, los que no se ven favorecidos son los primeros en apedrear las mediciones. Los que sí se ven favorecidos lo utilizan como un posicionamiento que le da fortaleza a sus acciones. En el caso de Gallup, y lo hablo como Tecnimer porque yo represento a Tecnimer, una firma encuestadora, bajo el criterio de la ética y la responsabilidad. Debo decir que ellos en los últimos procesos en América Latina pues han acertado en sus predicciones. Le fue muy bien el caso de El Salvador, poniendo en su proyección la reelección del presidente Bukele. Acertaron en el caso de Dominicana, también reelección de Luis Abinader. Ahora en México confirman también con la candidata Sheinbaum de Partido Morena. Entonces, los últimos resultados, desde el punto de vista político, le dan a la firma Gallup una credibilidad importante. Es quizá la única firma en el espectro a nivel de América Latina. El caso del top 5 que miramos ahí, de las 5 nominaciones presidenciales, las 5 evaluaciones de gestión presidencial, el caso de la presidenta Xiomara es constante su aparición. Hace un año atrás también hacía parte, no en la 5ª posición, sino en la 4ª posición, con un 62% y ahora un 52%. Pero aquí yo también quiero hacer mi reflexión muy aparte. Por ejemplo, podemos ver ese sorprendente 92% del señor Bukele. O sea, nos asustaría, casi que toca el cielo, casi que no tiene techo. Pero nosotros en Tecnimer, que hace una semana hicimos una medición en El Salvador, en el tema económico, en el tema de inversión, en el tema de la pobreza. La gestión del presidente Bukele sale muy mal evaluada.
Y cuando uno pregunta, bueno, ¿y cómo es esto? Que en el aspecto económico, que El Salvador es más caro comparativamente en la región, que en la generación de inversión extranjera directa tiene menos captación que el promedio de la región, que en términos de producción El Salvador no tiene la capacidad de ser autosuficiente. ¿Cómo es eso? Que si le va tan mal económicamente, tenga un respaldo de aprobación de gestión del 92%. Y es ahí donde la gente dice, bueno, es que usted no sabe de dónde veníamos. Veníamos del tema de la inseguridad, lo que significaba salir a las calles y lo que significa para nosotros el poder dar ese paso que antes no lo podíamos hacer. ¿Qué lo pongo en este contexto? Porque el caso también de las demás gestiones, fíjense que es una característica, una constante a nivel de la región, el tema económico, al ser economías dependientes en la mayoría, que han sido golpeadas por el tema de la escalada de precios en combustible, por el tema de inflación, el tema económico ha sido una deriva negativa en la mayoría de gestiones de gobierno. Y es el caso, por ejemplo, de Milei, que llegó con esa gran explosión que significó, digamos, poner la bandera de la derecha hacia lo más alto, y él prácticamente ha dado un paso al frente como ponerse como el propulsor más importante de la internacional de la derecha, y cuando vemos ese 36%, ¿qué lo explica? Bueno, el deterioro económico en la Argentina, ¿qué pesa tanto? Entonces, en esta comparación hay que tener mucho cuidado, porque cada país tiene su forma de gestionarse y de manejarse. Y yo solamente quiero situarme en un punto de algo que nos gusta y mucho en nuestro país. Raúl, usted sabe que el Olimpia de los últimos 9 campeonatos ha ganado 8. ¿Cómo estaría en una tabla de distribución de barras el Olimpia? ¿Quién ha ganado más campeonatos en la América Latina de los últimos 9? El Olimpia debiese estar ahí. O podría decir, ¿quién ha perdido tantos como Motagua? Bueno, si usted lo pone... Está entrando en un campo escabroso usted ahí. Pero en el caso... O también, pero en el caso... ¿Por qué quedó último? Los de UPN y los directivos no sirvieron. También. Pero lo que quiero decir es que entonces ahí estaríamos haciendo una asimilación, como que el campeonato de Honduras es más que el campeonato de la Liga de México, o de la Liga de la MLS, o de la Liga Argentina, o de la Liga Brasileira. No es cierto. Entonces, cuando vemos esa comparación, mucho ojo, que me parece un poco la construcción no consecuente con las realidades y con la forma de comportarse políticamente cada país. Sí. Alexander Cerrato, que es coordinador aquí, y Alejandro, otro amigo, fueron a El Salvador. Y no sé por qué hablamos. Y los dos me dijeron, qué feo está aquí. Las carreteras malas, me dijo, reforzando lo que dice René. Sí ha mejorado la seguridad, pero tienen grandes problemas los salvadoreños. Luis León, ¿qué piensa de esa encuesta? Nuevamente, gracias Raúl por la invitación. Antes de iniciar el programa estaba haciendo una verificación muestral, porque, digamos, las encuestas siempre han sido la variable de uso político, y esta encuesta evidentemente va a ser muy usada por el gobierno en estos próximos días. Pero al final, cuando aterrizamos a la realidad, como muy bien dice el compañero, las cosas distan de muchas cosas. Entonces yo trataba de analizar, por ejemplo, el resultado del 52% de la presidenta Castro en este sondeo regional versus el sondeo que hizo el ERIC, por ejemplo, y estaba viendo los errores muestrales. Y la verdad es que la diferencia no es tan abismal, 8 puntos de diferencia entre los dos resultados.
Y yo diría, Raúl, que hay que hacer eco de las palabras que se acaban de decir aquí en el foro. Realmente hay que ver más allá de la muestra y de la significancia de la muestra, hay que identificar también en qué contexto se dijo. Hubo una discusión sobre esto antes de iniciar el programa y se decía aquí, fueron momentos diferentes las encuestas. Se hizo una encuesta en marzo, la otra se hizo en mayo. Se mencionó aquí también la exposición de la presidenta en las últimas semanas, se ha visto mucho más de lo que se ha venido viendo anteriormente. Pero sí creo yo de que hay una realidad cierta y es que comparar países de América Latina es muy complicado. Yo creo que la realidad de Honduras es muy diferente a la realidad de todos estos países. Y mientras escuchaba a nuestro compañero, yo también pensaba en lo siguiente, ahí solo hay 12 presidentes y el menos calificado es el 6%. Entonces, ¿dónde están los demás? Ahí no aparece ni Costa Rica, no aparecen. No, sí aparece. Rodrigo Chávez está en el top 5. Sí, en el top está 5. en A ver, 55%. Tenemos Costa Rica, pero 54%. digamos, tenemos los 5 de Arevalo, Centroamérica. 55 entonces, Chávez. están los 5 de Centroamérica. Sí. Ok, Brasil no aparece. Digamos, hay que analizar realmente el tema del contexto. Y el contexto yo creo que favorece o desfavorece a los presidentes según lo que está pasando en el momento y el momento en el que se aplica la muestra. Yo sí creo, Raúl, de que la presidenta, una de las cosas que se le ha señalado es que debe tomar un liderazgo. Yo he sido de esos que ha señalado. La presidenta debe estar más al frente de las acciones, la presidenta debe liderar diálogos, la presidenta debe empujar la agenda del país y últimamente se le está viendo un poco más activa. Eso puede ser un poco más favorable, que yo no descarto que tiene que ver mucho que se acercan ya los procesos electorales y hay que empezar a dar una buena imagen. Los años electorales así son. Claro. Pero en cualquiera de los casos yo concluiría en esta primera participación, Raúl, no hay que confiarse de los resultados de las encuestas. Las encuestas han declarado ganadores muchas veces que no son ganadores y perdedores a muchas veces que no son perdedores, pero es importante decir que en el ideario regional tenemos una presidenta con una aceptación de la mitad más uno y eso es importante. Germán. Bueno, en el marco de todo lo que hemos estado hablando, yo creo que definitivamente es bien importante valorar que las encuestas, como ya se dijo, tienen muchas formas de enfocarse. Espero expresarme bien y que no se me malinterprete, pero al final las encuestas pueden ser manipuladas. Y cuando digo que pueden ser manipuladas no me refiero a que la información tenga que ser necesariamente falsa. Pero ¿de qué depende el resultado de una encuesta? Depende de a quién se le preguntó, cómo se le preguntó, en qué momento se le preguntó, de qué manera se le preguntó, cuál fue la pregunta que se hizo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual hace que un muestreo pueda ser dirigido. Entonces, en base a lo que decía el amigo René, yo me hago una pregunta. ¿Una encuesta hace una premonición de algo que va a ocurrir o de alguna manera prepara el terreno y dirige la opinión pública en determinada dirección para que ocurran ciertos hechos? Y reitero, no estoy diciendo que no sean valiosas y que no sean adecuadas, pero creo que al final todos sabemos que esas situaciones se pueden dar. Vaya, vamos a poner el ejemplo de Messi y Ronaldo, ¿va? Todo el mundo está peleando todo el tiempo si Messi es mejor, si Ronaldo es mejor, y al final es un tema de la percepción de cada persona y de qué cosa yo esté valorando. No, pero está claro, Messi es mejor. Bueno, ¿ves? A eso vamos. Como dirías también que el señalamiento hacia el Motagua estaba totalmente equívoco, ¿va? No, si el Motagua nos hace sufrir, pero así es el Motagua. Pero bien. Y como que ya nos gustó sufrir. No, claro, es parte. Pero bien, ¿qué quiero decir? Vaya, por ejemplo, cuando hablamos de sesgos, el sesgo de la ciudadanía es bastante importante cuando estamos hablando de una encuesta de esta naturaleza. Por ejemplo, seguramente muchos estarán esperando que digamos, ok, no, eso de Xiomara, mentira, eso no puede ser, ¿va? Muchos estarán diciendo. Un montón ahorita están gritando eso. Bueno, y muchos estarán diciendo. ¿Qué pagada de encuesta van a decir? Claro, porque va a haber un sesgo, porque lo que están queriendo es ratificar o certificar algo que creen o sienten, y al final
el muestreo y lo que tenemos como resultado está representando una visión. Vaya, tú lo decías, las diferencias que hay en los países de Latinoamérica son tantas variaciones. Yo no sé si el método que usaron para entrevistar o para encuestar a las personas fue el mismo para cada país, o si se usó un método específico para cada país, en lo cual yo podría decir, bueno, si usaron un mismo método, seguramente el resultado es errado por las diferencias de los países. Pero si digo que usaron el mismo método, seguramente van a decir algunos, tan locos, eso no va a tener ningún resultado. No sé si me estoy explicando, es muy subjetivo porque va a tratar de ratificar lo que es la visión de cada persona. Pero al final, yo creo que es muy importante algo. En principio, Xiomara Castro fue la presidenta más votada de la historia, ¿no? Por una alianza o por lo que sea, con lo cual nos dice que cuando ganó las elecciones tenía prácticamente un 100% de aceptación en la gente que votó por ella, ¿no? De alguna manera. Podríamos decir, bueno, hoy que bajó al 52, ¿qué está pasando? Obviamente pasa de panzazo, como decimos, pero al final me sumo a lo que decía Luis. ¿Cuál es la encuesta verdadera? La necesidad del país, la realidad del país, el problema de la inmigración, el problema del desempleo y todo. Y como siempre he dicho, nadie que sea un hondureño bien nacido puede desear el fracaso de un gobierno, independientemente de cuál sea. La pregunta es, ¿para qué voy a usar los resultados de la encuesta? ¿Para posicionarme en el colectivo de la gente y decir, mire, aquí está, aunque sea falso lo que tengo atrás, o la voy a usar para reflexionar sobre qué estoy fallando y empezar a hacer correctivos, que es lo que necesita el país? Porque hay una cantidad de cosas en las que hay desaciertos en el gobierno actual, pero mal haría yo en decir, todos son desaciertos, porque no es cierto. No es cierto. Hay muchas cosas que son positivas, que se deben rescatar, que se deben mejorar, pero por el amor de Dios, no obviemos que cuando tenemos un entorno de un 52%, aunque muchos estén aplaudiendo, significa que estamos mitad y mitad. Significa que el 48 no está conforme. Exactamente. Solo darte un dato por lo que decías. La metodología fue de llamadas celulares o entrevistas cara a cara. Claro. Así está. Pero no plasmado. sabemos qué preguntas hicieron. ¿A dónde fue el cara a cara y a dónde fue el teléfono? Claro. Vaya, yo decía, miren. Veo a Julio Navarro riéndose. Ya vamos a ir con Julio. Él siempre tiene una sonrisa, ¿verdad, Julio? Sí, sí. Entonces, lo que yo quiero decir es esto. Es como una estadística. Si yo veo el parque vehicular del país y digo que voy a dividir la cantidad de vehículos que hay en el país entre la cantidad de hondureños que viven en el país, posiblemente me salga que cada hondureño tiene 5 carros. Pero amigos, sabemos que hay miles y millones de hondureños que no tienen carro, hay que no tienen ni siquiera para pagar el transporte público. Entonces, ¿qué quiero decir? Miren, hay una realidad, países como Cuba, países como Venezuela, países como Nicaragua, no permiten este tipo de encuestas si no están de alguna manera controladas por el gobierno. ¿Por qué? Porque estamos claros que la encuesta es una herramienta valiosísima para cualquiera. Pero cuando yo quiero tener el control de la herramienta, eso justifica y me da la razón a lo que estaba diciendo, que yo puedo utilizar esa herramienta de distintas maneras. Al final, y con esto concluyo, yo creo que lo valioso es que valoremos estos resultados, que los comparemos con la realidad, y vuelvo a insistir en lo de siempre. Ya basta de sesgos, ya basta de discriminación negativa. Hombre, el país necesita unidad, necesita un proyecto donde todos nos podamos sentir mantener, y como decíamos con Luis León al inicio del programa, un horizonte del país donde sepamos hacia dónde lo llevamos. Pero cuando hay decisiones erráticas que no llevan al país en una dirección clara y concisa, no vamos a ningún lado. Y por último, si la encuesta tiene información valiosa para eso, hombre, usémosla valiosamente, porque Honduras nos necesita. La situación que tenemos en el país, en todos los escenarios climatológicos, del calentamiento global, los problemas de la seguridad alimenticia, los problemas de la división y la fractura social que tenemos, el tema de desempleo, el tema de la gente que está huyendo del país, son temas a los que necesitamos atención, y a mi criterio solo los podemos enfrentar
construyendo una unidad de país donde todos los hondureños empujemos a este país, amigos, que es el nuestro, el único que tenemos y que tenemos que cuidarlo. Eso es lo que diría. Como la presidenta Castro pasó de un 36% en el 2023 a un 52% en el 2024. Raúl, hay que recordar que una de las grandes herencias de Callejas que nos dejó fueron las encuestas. Callejas trajo las primeras encuestas así profesionales a Honduras. Y de ahí para acá nos hemos venido entreteniendo en cómo descalificamos, cómo calificamos una encuesta. Y siempre nos preguntamos qué metodología usaron, qué preguntas hacían, a quién se las hacían, a qué hora se las hacían, por el estado de ánimo que tienen las personas. Yo particularmente respeto todas las encuestas y no me pongo a hacer validaciones de cómo preguntaron o cómo no preguntaron. Porque ese es un trabajo de las empresas. Claro. Y las empresas son empresas hoy en día mercantiles. Y las empresas se venden por la credibilidad de sus resultados o no. Entonces, yo, así como salió la encuesta Eric, que no la tiró en porcentajes de 0 a 100, sino de 4.6. Escala 10. O sea, Escala de 10. Para Escala 10. impactar más, imagine, 4.6. Entonces algunos se fueron muy alegres con los resultados. Pero ahora le viene la otra y León dice, bueno, llevado a 100, la diferencia es 6 tal. puntos. Es tal. Entonces, incluso la de Eric, para una situación en la que vive el gobierno aquí, atacado por sectores que se desplazaron del poder, incluso 46% no es malo. Milei ganó con 56 y aparece con 36. O sea, ha perdido 20 puntos en 6 meses. En 6 meses. Rapidísimo. Xiomara se mantiene en esta encuesta todavía en el 50. O sea, ella ganó con más del 50. Todavía se mantiene ahí, va. Entonces, es un nivel me parece a mí, de valoración positiva muy, muy importante. Ahora, naturalmente, Xiomara no es candidata para las próximas elecciones ni nada que me parezca. Es una valoración del gobierno que puede tener un impacto en la valoración del partido que la llevó como presidente de la República. Ojo, pero puede tener valoración para la candidata de Libre, que es Rixi Moncada. Claro. Y para las siguientes elecciones. Claro, No es entonces cualquier puede cosa, tener, no tampoco. eso ya depende de la gerencia partidaria que haga. Entonces, ¿cómo puedes Pues sí, arrastrar el uso político que le den a ese dato? el uso Yo político quisiera que se le dé? hacer un aporte porque esto está fresquecito. Y esto es como un mensaje a las fuerzas de oposición. En la narrativa de lo que acaba de ocurrir en México, bueno, del lado de Morena siempre el predicamento fue que la distancia era casi de 30 puntos. Al final eso se confirmó en la elección. Pero del otro lado, de la coalición del PRI, el PAN, el PRD, no, la narrativa es que estaban parejos. Que estaban parejos y que había manipulación, que había manejo de la encuesta, porque muchas de las argumentaciones dichas acá, que cómo va a ser si el tema económico no nos está yendo tan bien, no hay generación de empleo, no hay inversión extranjera directa, la inseguridad en México es terrible. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser posible que el señor AMLO tenga esos niveles tan altos de popularidad y aprobación? Y así se fue el tiempo y así se fue el tiempo. Llegó el día de la realidad. La realidad demostró la fortaleza del partido Morena y la candidatura de la doctora Sheinbaum y reflejó el 2-1. Fue dramático la realidad para los sectores de derecha, sectores de oposición. Un poco en el contexto nuestro, y escuchamos cada vez, en este caso, que en vez de darle un estudio profundo, y yo lo voy a contribuir, es que en este estudio profundo pasa que la gente ha cambiado el paradigma.
está comparando la gestión de Xiomara con lo que había atrás. Y está viendo, bueno, en parte lo ha provocado ella también. En el último mes, en los últimos mes y medio, hemos visto esa actividad frecuente, esa aparición a lo largo y ancho del país, esa gran cobertura, esa gran presencia. Espéreme, corríjame. Pero hace unos meses yo vi que sus números no favorecían al gobierno. ¿O estoy equivocado? No, se lo voy a dictar. Por la realidad que él dice. Haciendo la referencia con la encuesta ERIC, ¿No es que lo han llamado el gobierno a que trabaje con ellos? No tengo ningún contrato con ellos, pero lo cual no sería ningún pecado. No te pongas nervioso, yo aquí lo tengo que contar. Lo cual no sería ningún pecado porque uno como profesional igual sus estudios le pueden servir a un lado. Ellos son empresas mercantiles. Que al otro. Pero lo que le quiero significar es que sí, en Casa de Gobierno se dieron cuenta que necesitaba más frecuencia, que ella tomara el timón, el mando, que hiciera acto de presencia. Y ello le ha redituado un mejor posicionamiento. Cuando le preguntaran a alguien si doña Xiomara llegó con 50 y tantos y ahora está con 52%, casi está en la misma tendencia de cómo generó su gane. Por supuesto, fue un gane con una presencia, con una magnificencia en las cifras importante, imponente. Pero a lo que decía, es que la gente en la métrica hace como una comparación y esa misma comparación, bueno, cuando comparamos Xiomara con lo que estaba atrás, obviamente hay más variables que le favorecen a Xiomara, aunque sí está clarísimo que en el tema económico, en la gestión económica, no se puede ocultar, sea la encuesta que sea, siempre lo va a reflejar. Me está diciendo que la gestión de la presidenta y el gobierno está casi como cuando iban a hacer las elecciones por la popularidad de ella. Si es que llegó llegó casi con el 55% y está reflejando un 52%. Si usted le aplica el más o menos 2.8, que sería 3 puntos para arriba, bueno, sería equivalente al 55. O 3 puntos para abajo. O 3 puntos para abajo. Que sería 49. Es más o menos. Pero lo que le quiero significar, le quiero significar que acá es como un punto en que claramente la presidenta Xiomara Castro tiene muchas variables a favor cuando se hace la comparativa con quienes estaban ahí atrás. Aunque maticemos, aunque en el tema económico, esas cifras no tengan una explicación coherente para reafirmar ese nivel de gestión. Pero cuando la variable determinante en el imaginario de la gente es que, hombre, lo que encontró, cómo lo encontró y cómo lo está gestionando, pues está mejor si se compara con aquellos, porque compararse con aquellos es casi como que tener la pista determinadamente a su favor. Y eso es lo que está pasando en la mayoría de estas mediciones. Voy otra vez al tema de México. El señor Andrés Manuel López Obrador, el tema de la delincuencia, de la criminalidad, un desastre México. Nunca la enfrentó. El tema económico más o menos anduvo. Ahora, hay que significar también otro punto. Ese predicamento, ese acercamiento social, digámoslo en palabras que todos lo entendemos, los bonos, la cobertura de ayudas a través de becas, ese acercamiento comunitario, que es diferente a lo que vemos acá en la ciudad, ese quehacer de esa manera también reditúa. Y es lo que estamos viendo que lo está capitalizando. A pesar, licenciado Raúl, compañeros acá, que el gobierno sigue mostrando una gran falencia en el tema de comunicación.
¿Cuántos directores o voceros de comunicación hay? ¿Quién es el jefe? No, tienen, oiga bien, yo creo que hay más jefes que... Los del gobierno tienen 1000 personas en comunicación, 1000. Y ninguna comunica. Pero es más preocupante que hayamos tenido 3 directores de seguro, por ejemplo. No por eso, pero es que él está hablando del tema de comunicación. Se supone. La forma de comunicar. Tuvimos una junta de intervención que dejó el seguro peor que como lo recibió. Mire, Que es una vergüenza para el entonces país. a lo que vamos. Subjetivo. El punto que es, mientras en la oposición, vean lo que voy a decir, los voceros no tengan la credibilidad necesaria, los voceros, los que salen a voz en cuello a gritarlo, no tengan la credibilidad, sino que tengan un pesado lastre. Estoy de acuerdo. Difícil lo tienen. Difícil. Ahora, Raúl, mira, René tiene razón. hay indicadores que la población valora. Raúl, yo recuerdo que yo anduve en el 94 viendo cómo pavimentamos la carretera Moroselí, 7 kilómetros. Fui a unos fondos coreanos y me dijeron que llevar un perfil de que era Moroselí. Saqué todo el perfil y no me daban, ni tan siquiera para pedir un subsidio. En el aporte a la economía, yo cuando escucho que están pavimentando la carretera de los municipios del sur de Francisco Morazán, me recuerdo yo ese perfil que me pidieron a mí, donde en aquellos tiempos se valoraba que la incorporación de un municipio al sistema vial pavimentado tenía que ver con los indicadores económicos que tenía. Porque uno en aquellos tiempos no valoraba de que el ser humano como tal tiene derecho a tener otras condiciones. Hoy, usted va a hacer una encuesta a los municipios del sur, ¿qué le van a decir de Xiomara? Usted va a hacer una encuesta a los que trasladan a Occidente, desde el desvío de Ciguatepeque hasta Occidente, ¿qué le van a decir del gobierno de Xiomara? Si usted va para el lado del Paraíso, del Trojes para acá, todo eso, ¿qué le van a decir del gobierno? Si usted va aquí a Francisco Morazán y pregunte por el alcalde, ¿qué le van a decir del alcalde? ¿Cuál es la visión que tiene? Repito No lo que sé- no sé de dónde dice saca- Chano Rivera, Xiomara tiene 52, pero Rixi ve solo 20 en intención de voto y Libre 12. No hay traslado. Miren, ¿Qué- Pero para quiero eso decir- falta quiero decir 20 algo. meses, Chano. No, es que falta el entorno. O sea, si Rixi tiene No se vaya a retirar Chano con esta encuesta. El que ¿Cómo? está atrás, Chano es el atrás de segundo Rixi, que va ¿quién a hay? retirar con esta encuesta. Chano, ¿te vas a retirar? Con Decirle solo que para hablar la por encuesta teléfono. desaparece. Bueno. Es que hay que pensarla para lanzarse. Pues Yo Chano ya quisiera- se lanzó y Chano yo- me ha dicho que, bueno, Chano aquí renunció al Partido Nacional. Acuérdense. Yo quisiera El concluir. libertario, Chano. Libertario. Sí. Yo quisiera concluir en algo aquí, porque miren, es lo que les digo, miren de lo que estamos hablando ya. Ya entramos a la política. Ya entramos a la Que la política, encuesta que es si para es- eso. No, es que tiene ese link. Sí, para- amigos, por ahí va. amigos, Para pero eso- vuelvo al punto. Es Es electoral la todo valoración entonces. de la Sí. prensa. Sí, es electoral. Perfecto, Así no es. hablemos de las elecciones, no No hablemos. lo vamos a No, hacer a es que- estamos de acuerdo. en cualquier parte del mundo. Solo así fue es. que leí ese mensaje de No, no, Chano. no, no. Ah, Chano, vas a hablar. Es que vamos al punto, vamos al punto. Ya se volvió electoral, miren. Hablando del caso de Milei, por ejemplo. Si ustedes recuerdan, Milei dijo, desde que ganó las elecciones, que él estaba seguro que su primer periodo de gobierno iba a bajar una popularidad tremendamente porque las decisiones que iba a tomar no iban a ser populares. Él lo advirtió. Es decir, que yo no creo que él se asuste de ese resultado. Lo importante es que si lo que está haciendo es lo correcto, esa popularidad deberá crecer en algún momento si hay resultados. Entonces, vuelvo al punto. Estoy claro que el tema electoral es fundamental en lo que estamos platicando, amigos, pero la pregunta es, ¿vamos a usar los resultados para un crecimiento, para corrección de las cosas que se tienen que corregir o no? Ese es el No, punto, es porque que eso es no lo que lo está van a hacer. esperando la gente. ¿Cuál es el mensaje? Y vuelvo al punto, Julio, y repito, no quiero que vayamos a entrar en una cuestión, pero mencionaste el tema de la interventora del Seguro Social. Mira, un punto. Te invito el día que quieras a que podamos reunirnos con uno de esos miembros, que para los que no sepan es mi papá. ¿Ah? Y vamos al punto. Se ha vendido una idea, como las que se venden, con encuestas y con un montón de cosas, vuelvo a repetir, sin desvalorar lo que se está manejando con estos datos, porque es importante trasladar a la información a la gente. Cuando gustes nos sentamos, ¿sabes por qué? Porque se ha vendido una idea errónea alrededor del Seguro Social y lo vuelvo a repetir. ¿Ah?
Fíjate que cuando hablamos de los 12 años de la narcodictadura y todo el tema, Xiomara tiene todas las justificaciones del mundo para no estar resolviendo los problemas, porque era tal el desastre que no puedo resolverlo en año y medio, en 2 años. Perfecto, eso es totalmente correcto, No, es que porque cierto. sabemos que las necesidades y la situación del país es grave. Eso sin duda es cierto, pero fíjense que nadie sabe la situación enorme del seguro. ¿Y por qué lo digo? Porque es no menos de la 5ª vez que estoy en un foro y San Juan me salen con lo del seguro social. Está bien. Fíjense que el seguro social tenía una situación tan enorme que posiblemente si hubiera necesitado más tiempo, porque la interventora hizo cosas que nadie conoce y que nadie les quiere decir. Entonces, por el respeto, un trabajo, Julio, ¿te tomo la palabra o me tomas la palabra? Te consigo la cita cuando quieras para que hables y conozcas información de primera mano y tal vez puedes tener información más real para no señalar cada vez que se puede, el seguro social tal cosa. Aquí en este mismo foro alguien me dijo que yo quería que mi papi tuviera beneficios del seguro social porque seguramente yo tenía beneficios indirectos. Señores, eso no le ayuda en nada al país. Y vuelvo a reiterar, el seguro social es una situación compleja, pero se ha dicho mucha falsedad al respecto y te tomo la palabra y me la tomas. Nos ponemos a tener una reunión con alguien que te pueda dar información de primera mano para que conozcas la realidad. Está bien, gracias. ¿Ok? Perfecto. Entonces, dicho eso, vuelvo a mi punto. Yo quisiera que en vez de que todo esto se vuelva un componente exclusivamente electoral, que sabemos que lo tiene, si para eso son las elecciones, para eso es la continuidad en el poder, para llevar adelante los procesos, etcétera. Valiosísimo que así sea, pero si no va a haber una reflexión de por qué subo o bajo en las encuestas y cuál es la realidad, como te dijo la persona que te escribió, de que la encuesta la tiene el pueblo hondureño. Señores, hay una realidad de escasez de dólares, hay una realidad de éxodo de profesionales, de gente con oficios, hay una realidad de escasez de empleo, hay una realidad... Pero todo es estructural, gente. Estamos de acuerdo, pero vamos al punto. Estamos aquí para darnos maceta y para señalar que si vos sos culpable de esto, o estamos aquí para hacer propuestas y que de alguna manera trabajemos para construir un mejor país. A ver, Raúl, un 52% nos mete a un debate complejo. ¿Cuál será el debate en El Salvador con un 90 y tantos %? Sí. Ahora, Raúl, los que fueron a El Salvador, el proceso electoral fue realmente, técnicamente, un desastre. Es que no ocupaban mayor tecnicismo, ya él Miren, sabía. ve. O sea, y no. Bukele le apostó al tema seguridad y la gente está Pero contenta ha sabido con venderse. ese evento. Y incluso se sabe a nivel vender. internacional. ¿No? Y está muy bien. Y al final, qué bueno por los salvadoreños. Y es mi deseo genuino que El Salvador no tenga que pagar un alto precio por esos índices de popularidad, porque eso puede significar una serie de acumulación de poderes y cosas, pero Ya ojalá... lo es. Ya Bueno, lo pero, es. pero vamos al punto. Ojalá que esa sea una ruta para los hermanos salvadoreños. Cada país que esté bien es un país amigo, un país con el que podemos trabajar. Pero la pregunta es qué vamos a hacer nosotros con ese resultado. Vuelvo a repetir, a mí me parece, con todo el respeto, que si bien yo sé que el componente electoral es importante, si nos quedamos únicamente en que, ya la hicimos, sea Rixi, sea quien sea, le voy a pasar el bastón de mando. Señores, eso no nos lleva a ningún sitio, porque si no corregimos objetivamente una cantidad de decisiones erradas, el país va a fracasar. Lo que Y yo, decía. por lo menos, perdón Julio, con esto termino, yo soy hondureño y yo quiero a mi país y yo quiero seguir en mi país siempre. Y si va por la ruta que está, sea por oposición, sea por quien está, si el que gane no va a ser capaz de escuchar las necesidades del país para que lo llevemos en una dirección de beneficio colectivo, en algún momento vamos a perder el país, amigos. Y yo, como hondureño, no quiero eso. La verdad es que la política es un pulso permanente. En nuestra América así es. Y en el caso en que estamos, en esta valoración de ese 52%, es un tremendo capital a poco más del medio término, ya viendo de cara al proceso electoral, lo pone en una situación de privilegio. Pero yo no quiero desconocer que otros mandatos, otras gestiones de mandatos,
acá en el país, también estaban por ahí, por esas cifras, en ese momento, pero con una condición importante, determinante. Tenían la matriz mediática en consonancia a su ritmo. Y acá sí que difiere mucho. Este 52% de doña Xiomara, y de alguna manera, sin estar en esa armonización, entre comillas, con la matriz mediática, también es un mensaje a los que gestionan esa matriz, que estas nuevas plataformas de comunicación, como son las redes sociales, han llegado para quedarse. Y hay mucha desinformación. No, y hay desinformación. Y forman un espacio determinante, que si siguen en esa pulsada, cuando uno hace el monitoreo, hay medios que increíble, desde que inicia la audición no paran. Esa constante de rama, de ese bombardeo de negatividad de la gestión, les está provocando, como hay otros estudios que lo están midiendo, pérdidas notables de audiencia. La gente... Hay funcionarios que le hacen mucho daño al gobierno y que generan ese ataque permanente. La juventud está en otras visiones, está en otra manera de comunicar y oír. Y la Honduras que reflejamos desde la capital, desde los polos urbanos, difiere y mucho de la Honduras profunda, la realidad, de la Honduras de adentro. Y eso, en política, quien no se actualiza, quien no tiene esa visión panorámica de cómo se gestionan estas percepciones, porque al final son percepciones, y las encuestas siempre han sido así, sí. O sea, recogen percepciones en cualquier parte del mundo. Si a uno se le hace increíble pensar como Mr. Trump tiene esos niveles de popularidad, esos niveles de intención de voto, con todo lo que le ha caído. Dígame algo, pongan esa encuesta, con esta encuesta, René, quiere decir entonces que la presidenta Castro, en la percepción de los hondureños, con esos resultados de esa encuesta, está haciendo una buena administración. Espérenme, ¿sí o no? Primero con un sí o un no de ahí. Claramente. ¿Sí o no? Pero claramente en la comparativa, porque es que fíjese, el paradigma cambia. O sea, es que el predicamento y lo que ella ha buscado en su narrativa es compararse con lo que había atrás. Y en eso está y por mucho. Después lo voy a dejar desarrollar. ¿Sí o no? ¿Está haciendo una buena? Sí. ¿Y cómo quedan los periodistas que de las 5 de la mañana a las 11 de la noche le montan casino a este gobierno? Yo le voy a decir qué es lo que pasa ahí, Raúl. Hay una pérdida sustancial de credibilidad ya en métricas. Ahora, Raúl, de mediciones de medios, pérdidas de audiencia. Más que ejercer el periodismo, se han arropado en la bandera del activismo político y quizás lo hacen mejor que los opositores reales. Lo hace con más determinación, con más espacio, con más tiempo. Pero no con la credibilidad. Yo nunca le he hablado a algunos colegas. Pero no con la credibilidad. Yo nunca le he hablado a algunos colegas, pero los escucho con odio desde muy temprano. Lo que está reflejando este 52% que quienes osan audazmente a criticar y a tirar esa derrama, ese raid de bomba. Ahora, Raúl, mira. La credibilidad está yo creo que, en miramiento. Que las competencias que le tocan al gobierno sí las está haciendo bien. El problema es que hay otras competencias en la sociedad que se las tiran, que el gobierno las debe asumir. Por ejemplo, ¿quién debe generar empleo realmente? ¿Sector privado o el gobierno? ¿Quién debe ser un facilitador de leyes que abran? ¿El sector privado? El gobierno. El gobierno. La ley de justicia tributaria era un espacio para abrir la competencia en el sector privado. Grupos privilegiados que han mantenido el control exclusivo de ese derrame hacia ellos
se oponen. Yo estaba hablando con un especialista, me dice, aquí no se han dado cuenta la oposición, que la ley de justicia tributaria no va a favorecer tanto a este gobierno como al que venga. Porque las cosas que se deben de realizar en base a la ley están más para dentro de 2 años que para ahora. Pero hay sectores que atribuyen que el criticar todo eso va a cobrarle deuda al gobierno. Entonces, un poco lo de Germán, nosotros necesitamos, como dice él, hacer pulso político, pero no pulso sobre elementos estructurales del Estado. En eso necesitamos acuerdos. Y en eso el papel del gobierno debe ser un poco de liderazgo. Para aquellos sectores que todavía están asustados de que no es que han perdido sus privilegios, sino que asumen que los pueden perder. Entonces yo creo que ahí el gobierno necesita entrarle al diálogo, aunque haya resistencias en esos sectores. Porque cuando uno se traslada al problema del empleo, usted encuentra una demanda de empleo enorme en las ciudades. Claro. Usted váyase al sector agrícola, al sector ganadero, al sector exportador agrícola. Si tiene problemas de empleo, increíble la escasez de recurso humano que hay. ¿Por qué? Porque hay mucha migración. A las ciudades. Y fíjese, migración motivada a veces no solo por la falta de empleo, sino por una motivación de ingreso. Usted vaya hacia el sector construcción aquí. ¿Cuántos maestros, cuántos albañiles, cuántos carpinteros se les han ido? Electricistas, plomeros, ya no encuentra quién le haga eso. De un mejor ingreso. Hermano, usted va a buscar ahorita un albañil, bueno, le cobra 800 lempiras, 800 lempiras diarios. El sector construcción se ha encarecido enormemente por la falta y afuera le pagan mejor, de mano Julio. de obra. Y afuera le pagan mejor. Claro, le pagan mejor, pero ahorita se están dando cuenta en Estados Unidos que hay crisis de ese tipo y esa gente ya llegó. Entonces, en eso me parece a mí que tiene un poco de razón, Germán, que hay que buscar acuerdos más estructurales, que trasciendan a un gobierno como tal, que las encuestas les sirva a los políticos para ver qué posibilidades tienen. Yo he visto una cosa rara en Honduras ahora. ¿Cuántos precandidatos presidenciales hay? Hay menos ahora que antes. Ay, ¿por qué? Porque, y mira, ¿cuánto estamos de las elecciones? Bueno, hay 42, lo que pasa es que hay muchos que no han hablado. ¿Por qué no se tira? ¿Por qué no se tira? Espéreme, Libre ¿A cuánto va a ser echar un paso atrás esta encuesta? Mire, yo hablo al menos con dirigentes de todos los partidos a nivel departamental y por ahí quieren, no, aquí estamos pensando. Le digo, oye, tal partido, no, es que está difícil lanzarse, está difícil. Entonces, todo eso también es un indicador, que eso más bien puede provocar abstención y el próximo elecciones necesitamos generar mayor participación. Debería de haber crecimiento. Entonces yo creo que esto hay que verlo con objetividad. Quien lo quiera leer del todo sesgado tendrá sus consecuencias y quien lo subvalore también, ¿verdad? Porque, Raúl, yo he visto unos últimos foros que has tenido y que mire, si Raúl repitiera esos foros que hiciste hace un año, con los mismos personajes, y vas a ver que es el mismo discurso. Por ejemplo, de hecho, muchos, voy a mencionar el Partido Nacional, los principales que se están lanzando a los más importantes cargos son los mismos. Raúl, antes en el estadio se lanzaban, hoy no, Raúl, hoy la gente está, hasta los que hacen la mayor oposición, que creen que este gobierno no sirve, no se lanzan, no se tiran. Estamos esperando condiciones. Me dice una destacada dama, estimado, ese título nadie se lo cree. Carlos Denton es asesor del gobierno. Ay, puede ser cierto, y lo ha sido de casi todos los gobiernos. Don Carlos Denton es, no sé si sigue, el gerente propietario de Carlos. Entiendo que es Luis Haut ahora para la... No, pero sí, pero Denton sí. Ok, pero es que, vaya, situémonos. El presidente o presidenta debe ser la persona mejor informada de un país. Siempre necesita de estudios, de encuestas.
y de diversas fuentes. Uno como encuestador, estos mismos datos, si bien le sirven al oficialismo, pero en una lectura reposada, reflexiva, la oposición le puede sacar y mucho para derivar cómo se están gestionando. Oiga esto, el predicamento, la narrativa, la construcción. Le digo a la persona, ¿va a opinar? No, ahí tiene buen panel, y si no dicen las cosas como son es porque no quieren. Capacidad, inteligencia y entendimiento todos. Se les agradece. No, gracias. Continuamos. ¿Qué variables considera que influyeron para que la presidenta Castro tuviera esa puntuación en la encuesta de Gallup? Bueno, aquí habría que tener el estudio, ¿verdad? No contamos con ello, pero sí podemos hacer una elaboración. Lo más notable, por ejemplo, es que las últimas 6 semanas ha tenido una presencia a diario a lo largo y ancho del país, asumiendo el mando, tal como algunos sectores le reclamaban puntualmente. Y por otro también, significar el rédito, la retribución de esa comparativa, que en términos de economía la pone en una posición favorable, porque justamente estos resultados más reflejan su buen quehacer frente a los que estaban hace 12 años atrás, tal como es su predicamento, y de alguna manera ha conseguido cohesionar en la Honduras profunda, en la Honduras de adentro, en la Honduras rural. ¿O la de allá? No, en la Honduras profunda me refiero adentro, en las adentros de Olancho, de Ocotepeque, de Lempira, de La Paz, de Comayagua. Le ha redituado y le ha posibilitado ese posicionamiento que, por reafirmarlo otra vez más, es un capital de gran peso, Ya está a poco más de medio término, o sea, ya está de cara al proceso electoral. Pero si los resultados de la presidenta Castro son así, los de la oposición deben estar preocupados, si son totalmente correctos. Sí, solo me voy a referir por última vez a lo que me está pidiendo algunos compañeros, colegas y la gente sobre el tema. Poneme la encuesta ahí y poneme a un lado a mí. Xiomara Castro es la quinta evaluada en la Gallup con un 52%. Entonces, hay periodistas que tienen 3 años ya casi de atacar de las 6 de la mañana a las 11 de la noche a la presidenta Castro y a su gobierno. Pero me dice don René, dueño de Tecnimer, que la encuesta es correcta. Entonces se tendrían que preocupar los periodistas. Muy mala comunicación de este gobierno, pésima comunicación. También hay un montón de funcionarios de este gobierno que no le ayudan a la presidenta Castro. Están enfrentados con los periodistas o con los medios de comunicación, que tampoco lo considero correcto. Y con el ciudadano. Y con el ciudadano, me dice aquí. Sobre todo. Hay algunos ministros y funcionarios del gobierno también que creo que deberían de llamarlos al orden, porque no podemos seguir en esa división, matándonos entre unos y otros. Pero los periodistas que atacan de las 6 de la mañana, de las 5 de la mañana a las 11 de la noche, también deben replantear su ataque a hacerlo de una mejor manera, porque de acuerdo a las encuestas no les está dando resultados, colegas. Y los funcionarios también, viene una próxima elección.
y todos los del Libre quieren que gane Rixi. Entonces los funcionarios deben de dejar de enfrentarse con la población, como dice don Germán Leicelar, y buscar el desarrollo del país para la continuidad del proyecto de Libre. Esa es la realidad que veo yo. ¿O no, Julio? Raúl, este 52%, si hubiera buena comunicación del gobierno, podía haber más. Raúl, cuando uno escucha, y lo digo con todo respeto, que una viceministra de seguridad sale del país por mantener su seguridad, vos sabés cuál es el impacto. Es irónico. De que un encargado de seguridad diga, me voy para conservar mi seguridad. ¿Impacta eso en la población o no? Claro. Entonces, eso es la mala comunicación que hay. Y los pocos que se comunican del gobierno, se comunican a veces como que si están en oposición. O sea, que siguen el curso del interlocutor que tienen en el foro. Claro. Y no agarran el curso de decir qué está haciendo este gobierno, qué le falta por hacer, qué compromiso se tiene, sino que a contestar lo que dice el otro, que ni ha reciclado el discurso que tiene. Entonces, eso a mí me parece que ese discurso a veces le favorece al gobierno, pero no favorece para desarrollar más ciudadanía. Porque yo soy de los que creo que el gobierno debe pensar en mejorar su imagen de lo que está haciendo, no solo, René, en función de lo que fue el gobierno anterior, porque ese gobierno dejó la vara demasiado baja con relación a la percepción que tenía el hondureño de la situación en que estábamos. Yo sí creo que el gobierno debe mejorar su comunicación. Y Raúl, mira, sobre los que critican al gobierno, yo creo que están en su derecho. Ese es su oficio, por eso devengan un salario, un trabajo, y por una encuesta no te van a cambiar. Más bien puede hacer que arremetan, porque decía René, ya tenemos el antecedente de México, donde en México, una hora después de las elecciones, salió la candidata que perdió diciendo que había ganado las elecciones. Pero nosotros necesitamos aquí saber valorar tanto los que están en el gobierno como los que están fuera del gobierno, lo que piensa la gente. O sea, de qué cosas cree la gente que se deben de mejorar y qué compromisos deberíamos asumir en Honduras todos para mejorar. Todavía el sector empresarial no se ha dado cuenta que ellos mismos son explotados por otro sector empresarial, que los que venden energía cara en alguna forma los explotan a los mismos empresarios. Entonces, porque ese equilibrio que se formó en tiempos pasados de que un sector empresarial logró crecer en detrimento del otro, realmente debería determinar, buscar un poco más de condiciones de igualdad para que pueda competir la empresa privada. Y la tarea grande todavía que tenemos como sociedad es el problema de la seguridad. Vean, si uno habla con la gente, la extorsión aún con, hay que decirlo, aún con medidas excepcionales, la extorsión está vivita y coleando. Y toda esa extorsión afecta fundamentalmente más a los pequeños que a los grandes, los medianos. Y esa es una tarea que debemos de cumplir. ¿Que esa tarea está nada más abajo? No. Nadie se ha atrevido a ver para dónde va el dinero de la extorsión, porque no puede hacer que toda esa enorme cantidad de dinero que recojan en la extorsión estén en caletas. Si usted ve al que anda cobrando la extorsión, anda mal vestido, anda pobre, arruinado, y para toda la cantidad de dinero que recoge, ¿a dónde va a dar? Y todo eso necesitamos entonces un acuerdo para tratar el problema de forma estructural. Y un poco, Raúl, el gobierno sí creo que debe mejorar. Y yo tal vez no creo que debe mejorar, sino que debe crear una política de comunicación.
Que sin duda. Pero el otro día, Mel Zelaya, si el ministro Giovanni Domínguez es tan amable y me manda esa grabación de Mel Zelaya tuvo una entrevista con Cristian Morazán en HRN, y Mel Zelaya, cosa que nunca hace Mel, porque Mel es bien tolerante, pero ese día le dijo golpista a HRN, a Radio América, a los banqueros. Entonces, ahí los muchachos de Libre también creen que es la línea, porque Mel Zelaya dio esa declaración, y Mel Zelaya es un hombre bien tolerante. A mí me consta. A Mel yo he visto que le dicen cosas y solo a él y a Callejas he visto que tienen tanta paciencia. Oye, Raúl, increíblemente, Gianni Rosenthal con los años fue cambiando, y a pesar que es un hombre muy adinerado, Gianni Rosenthal, lo he visto ahora bastante tolerante. Raúl, Mel contaba una anécdota, que dice que un periodista de Catacamas, allá por Omar Said Mejía. por los 90 llega. ¿Va? Ese es, Omar Said Mejía. Llega donde el papá de Mel, y el papá le dio un dinero ahí. ¿Va? Y entonces dice Mel que cuando después le dijo, oye papá, y usted le da dinero a ese hombre. Usted no ha visto que ese hombre me tira riata a mí, hombre. Y que le digo, mijo, ¿y para qué los escuchas, mijo? No los escuches, hombre. No es que son amigos míos y tengo que darle. Entonces así es. Mira, Raúl, haciendo un comentario de lo que decías, y voy a parecer iluso, ridículo, soñador, pero lo que tú decías de un proyecto de Libre y que tenga continuidad, creo que ahí radica el problema. Deseamos que el proyecto de Libre, del Partido Nacional, del partido, de quien sea el proyecto de Honduras. ¿Ah? Porque mientras sigamos manteniendo esa conducta de que el proyecto es del partido que llegó, hombre, maravilloso, aplaudámosle a Libre si Libre nos lleva adelante, pero si no le damos condiciones a ese proyecto para que todos los hondureños nos sintamos parte de él, vamos a seguir en esta dando tumbos que no nos van a permitir desarrollarnos. Y como reitero, a lo mejor es iluso y ridículo, no sabe nada de lo que está hablando, sin los intereses de la política. Perfecto, nadie va a discutir que hay intereses en la política y que hay funcionarios que van a funcionar alrededor de esas cosas, pero yo creo que también deben haber ilusos que tengan este pensamiento para canalizar las cosas en una dirección, porque si quedamos en manos de solo los vivos, los taimados que le entienden al trámite y que saben de la trampa y todo eso, vamos a vivir entrampados eternamente. Eso es lo que yo pienso. Luis. Yo he estado tratando de pensar en... Lo vi pensativo ahorita. Sí. Ajá. He estado tratando de pensar qué vamos a hacer con... Pero es por el 36 de mi ley que está triste. Mire, yo honestamente estoy tratando de pensar qué vamos a hacer con ese 52%. Yo sí estoy convencido, Raúl, que lo que se está haciendo en el área rural, en el área urbana no la conocemos. Bueno, cuasi urbana. Las mayores tasas de desempleo se están viviendo en las ciudades. Usted recordará que en la década de los 90 el Producto Interno Bruto estaba conformado en un 60% por el sector agrícola, avícola, ganadero. Hoy nuestro PIB solo tiene un 20% de eso. El licenciado Navarro tenía razón. ¿Cuántos cafetaleros, cuántos bananeros están diciendo hoy que no encuentran recurso humano? Porque la sociedad evolucionó, pero el servicio público no evolucionó. Yo pienso que los jóvenes de ahora ya no quieren estar con arado. Tienen acceso a redes sociales. No quieren cualquier empleo. No quieren cualquier empleo. Que tienen acceso a celular, tienen acceso a medios de comunicación. Nosotros hasta en el fútbol en los 90, ¿qué teníamos que hacer? Ir donde el amigo que tenía cable para poder ver un partido. Pues nosotros no podíamos ver partidos. Era esperar los programas del fin de semana de deportes para verlo. No era cable todavía. No, era caja negra, exacto. Entonces, digamos, estamos muy desconectados de la realidad del país. Eso es un hecho. No se nos está comunicando lo que pasa en el interior, y entiendo que Tegucigalpa y San Pedro Sula, por ejemplo, por ser municipios clase A, tenemos una de estas dos municipalidades que el alcalde dice que es la República Independiente. Entonces, si son república independiente, salgan adelante y nos enfocamos en donde sí nos necesitan. Tegucigalpa, por ser donde la capital, su gobierno local debería resolver sus problemas, y enfoquémonos en quien no tiene gobiernos locales funcionales. Digamos, hasta ahí se entiende, digamos, la dogmática del concepto político de lo que se está haciendo. Lo que yo siento, Raúl, es que estamos muy largos de que ese 52% sea un cambio real para el país.
larguísimo. Sí, sí. O sea, Sí, sin si duda. vamos a centrar, que es cierto, hay ataque permanente al gobierno, hay un ataque muy marcado y también hay un ataque del gobierno, no sé si será en defensa o no, pero hay un ataque del gobierno hacia los diferentes sectores. Cualquiera de las dos no nos va a ayudar a que ese 52% represente desarrollo de país. Y ahí vamos a verlo pragmáticamente. Esa es una valoración política, no es una valoración de desarrollo social o de desarrollo de país. De acuerdo. Ahí se está valorando políticamente a alguien que está desarrollando una acción política alrededor de otro montón de políticos con una narrativa de que yo soy mejor de lo que hubo antes, y es cierto, cualquier cosa puede ser mejor de lo que hubo antes. Entonces, lo que yo estoy pensando es, ¿en qué momento ese 52% se va a ver traducido en desarrollo de país? No, estamos viéndolo bajo el contexto bajo el cual se hace política. Ese 52% no tiene ningún tipo de valoración de país. Mientras nosotros estamos hablando, hay 3.5 millones de hondureños en desempleo. Mientras nosotros estamos hablando del 52% que le ayuda a la presidenta a posicionarse como presidenta y a su partido para poder ganar otra elección, hay un montón de niños que se han levantado ahorita y no han comido, que no van a la escuela. 2 millones de niños han abandonado la escuela. Todavía tenemos gente sufriendo del ETA y OTA de hace 2 años y medio, que todavía está viviendo abajo de puentes en el norte y ahorita están preocupados porque vienen las lluvias y nadie lo resolvió. Todavía teniendo consecuencias. Mira, esa primera avenida sigue como que el Mitch acaba de pasar, y eso fue hace cuántos años. Entonces, la consulta que deberíamos hacernos como analistas, que a veces cuando decimos algo a favor se nos aplaude y cuando decimos algo en contra se nos ataca, es ¿qué vamos a hacer bajo ese concepto de que la presidenta tiene credibilidad del 52%? Ese 52% se va a traducir en acciones de la presidenta para que la gente vea el desarrollo del país. Mire, Raúl, aquí le apostamos mucho. Un partido gana una elección, inmediatamente empieza a pensar cómo va a ganar la otra. No en gobernar 4 años. Un partido político pierde la elección, inmediatamente empieza a ver cómo va a ganar la siguiente elección y sacar del poder a quien lo ganó. Yo lo he dicho un montón de veces, ni había recibido la banda presidencial la presidenta cuando ya se estaba hablando de alianzas, quién iba a encabezar, quién iba a sacar al gobierno, ya estábamos en ese lío. Ya días, venimos en eso hace tiempo. Honduras está en campaña política, la presidenta se puso la banda y al siguiente día había campañas políticas, ya. Carlos Montoya en el estado. Ya había campañas políticas. Montoya presidente. Montoya presidente. No, hay que decir algo. Hoy ya no hay en la oposición. ¿No? Efectivamente es incuestionable ese 52% en el estado de ánimo. Una forma es cómo se llega y otra forma es cómo se va gestionando a lo largo del tiempo. Le reditúa, le bonifica, lo potencia al gobierno. Pero lo otro ¿De qué manera? es... ¿De qué manera, René? Permítame. Lo otro es... Electoralmente. Lo otro es cerrar la vista, taparse los ojos y no ver lo que la misma encuesta está diciendo. Hay problemas en la gestión económica. Sí, pero le hacemos la pregunta, ¿para qué? No, permítame. Hay problemas en la gestión económica. No, en la Hay gestión- problemas de no, generación de No, empleo. aterricémoslo bien, René. Permítame articularlo. Honduras creció en 3.6, no hay problema en la No, gestión no, es económica. que no es cómo crece, es cómo lo distribuye. Exacto. Y ese ya es problema de Exacto, fondo. exacto. No es cómo capta los impuestos, es qué tipo de impuestos, Exacto. qué cobertura tiene. Exacto. Entonces, a veces no solamente es el número, sino lo que representa ese número. Este número también debe representar a los sectores de oposición, de el que asumir esa postura, y me refiero a sectores de oposición, me refiero a agentes, a actores económicos de gran preponderancia en el país, que deben tener una apertura para ver, y el gobierno igual, de concitar un acuerdo que transite más allá del periodo, que transite a la visión del país. Y ese 52% le da ese respaldo a la presidenta. Difícilmente es llegar con cifras de reprobación que hasta olería mal, olería a muerto. Ya se va, hay que desecharlo. Pues ese 52% tiene una gran base
que si se ve de cara al futuro, no solamente por fines electorales, porque ya sabemos lo que pasa aquí en el país en el tercer año y en el año final de mandato, que prácticamente los recursos se encaminan hacia gestionar, potenciar las candidaturas del partido de gobierno, obviando el tema de país, la visión de país. Entonces, este también es un llamamiento al gobierno que debe tener una visión reflexiva, a los sectores de oposición, a los agentes económicos, a los de rol protagónico, que hay que acercarnos, que hay que platicar, que hay que dialogar. Pero ojo, no con las mismas tretas y mañas del pasado. Exacto. Que esas pláticas lo que han conducido es a prebendas, a privilegios de los mismos. Sí, crecimiento, alguna vez hemos tenido arriba del 5 o 6%, pero nunca ha llegado la derrama a todos los sectores, a toda la población. En el entendido que la cifra es buena para el gobierno y que lo pone en esa plataforma, en ese entendido, desde el gobierno, la presidenta debe asumir esa vocería de liderazgo y llamar a todos los sectores del país. ¿Cómo le va al sector construcción en este momento, ¿no? Solo un momento, una pausa. Algunos de San Pedro están protestando del sector construcción, ya que me lo estás hablando. Una pausa y continuamos. Los depredadores del merendón. Dicen que ya está el dinero de Banprovi también. Bien, ¿qué me decían del tema de la construcción? El tema de la construcción está, pero por lo alto. Hoy vas a un pueblo vos y querés conseguir un tractor, no lo hayas. Todos están trabajando. Es que es el tema, creo que no hay una visión visión integral. Las tasas de interés en vivienda nunca se habían dado como hoy. ¿Qué piensas de eso, León? No, es que está carísimo. O sea, la construcción de infraestructura está carísimo. No, les digo la verdad. Ayer hablaba yo con Alejandro Rosenthal. Aquí un apartamento de 70 metros, $220,000. Sí, es irreal. ¿Ah? No, es irreal. Hombre, 5 millones. Sí. Mire, pero no solo la infraestructura está caro, todo está caro. Digamos, el pueblo hondureño... No, yo creo que es regulado en algo. Y es propiedad vertical. Raúl, mira, y aquí hay... Usted solo está comprando aire, no está comprando tierra. Raúl, hay de esos grandes, que lo que son, mira, son cuarterías modernas. Yo no sé cuál va a ser la actitud de los niños que se vayan a criar en esos espacios. Sí. Una señora me dijo, mire, yo vendí mi casa en la Kennedy porque mi hija me enganchó a comprar ahí y es una cuartería moderna. Le digo, ¿y por qué es moderna? Porque sí tiene baño privado, me dijo. Pero está bonita. Por lo demás, míreme, cuando uno lo abre la casa, está pegando con la vecina que también está abriendo. Yo creo que ahí debían de regular. Pero es paradójico, fíjese, es cierto, la infraestructura, así como todo, canasta básica, incluso... el tema de salud privada, ir a un centro de salud privado es saber que ahí vas a ir a dejar 2 meses de sueldo adelantados, pero digamos, está cara la infraestructura. Pero llevar la tarjeta en el pecho porque si no, no te dejan entrar. Está cara la infraestructura, pero digamos, ha habido problemas con el financiamiento público. Banprovi tuvo problemas al inicio, solventó, volvió a tener problemas, ahorita lo volvieron a solventar. Digamos, la proliferación de vivienda media y de vivienda alta en esas cuarterías modernas cada día es más. Pero lo sorprendente de todo esto, Raúl, que pese a lo caro, usted va a consultar por una casa y todo está vendido. Pues sí. Es por la valoración social que hay. Exactamente. Compra el vecindario, el ambiente. ¿Dónde vivís? En la Torre Tales. Ya no dice vivo en la Cañada, dice el profesor que vive en la Cañada. No, ya vivo en la Torre tal. Vivo en la Torre Navarro. En la Torre Navarro. Es otra valoración social. ¿Va? Hay preventa. Y entonces, es cierto que hay enorme demanda. Desde la preventa. Sí, no, si todo está vendido. Pero el Estado debe regular. Debe regularse la infraestructura, especialmente, digamos,
los efectos que puede tener la inversión pública. Usted sabe que el PIB se calcula la inversión pública y privada, van incluidos en el cálculo, el consumo público y privado va incluido en el cálculo. Entonces, digamos, el gasto público y privado, entonces yo creo que, el gasto solo público, entonces yo creo que lo que deberíamos nosotros es tener medidas de control, porque a medida digamos, son las cosas en las que el gobierno debería centrarse para mejorar la percepción de cómo funciona el gobierno. A medida las cosas se van disparando, hubo un boom, por ejemplo, del huevo. Llegó a costar 180 lempiras un cartón de huevo. Ahorita está 70. 70 lempiras, pero usted va a un supermercado y sigue costando 100 y pico. 130. Entonces usted dice, ¿dónde están los controles? ¿Dónde está el desarrollo económico? ¿Dónde está protección al consumidor? Digamos, en las acciones mínimas es donde la gente siente si hay un gobierno o no. A veces nosotros pensamos que el desarrollo económico, llegamos al 10% para sacar a Honduras adelante. Si no hay redistribución, llegue al 5000%. Pensamos que no, necesitamos un estado de excepción. No, detenga a quien se sube al bus a robar el celular a las personas. Digamos, a veces en las acciones mínimas los gobiernos pueden tener éxito y generar percepción de acción. Y es donde nuestro gobierno está fracasando. Esos éxitos pequeños que impactan en el día a día de las personas no se están teniendo. La gente se sigue quejando de que todo está caro, de que no hay seguridad, aunque compramos 10 Black Mamba. Entonces dije, pero no hay seguridad. El otro día me las hallé, 4 en caravana, yo no las había visto. Oiga, mejor son tanques. Y me las hallé por Toncontín, son tanques. Entonces dije yo, bueno, iban las 4 custodiadas por 2 patrullas policiales. Entonces dije, ¿y por qué? ¿Para dónde va este operativo? Pues me metieron a la gasolinera. Entonces, ¿cómo gestionar un Estado? El ratón cuidando y ahí voy a plantear lo que comúnmente planteo porque no me gusta salirme de esos conceptos. Si no logramos tener gestores públicos, usted tenga un presupuesto de 700.000 millones de lempiras, va a fracasar. Tenemos el presupuesto más alto de la historia, más de 400.000 millones de lempiras. Porque tenemos el pago de deuda más alto de la historia. Exactamente. Y tenemos la recolección, lo dijo Lazar ayer, no se cumplió la meta de recolección de impuestos. Entonces vamos a tener que, si se está ejecutando, que yo ahí diría que ventaja que no se ha ejecutado porque no estamos agarrando más deuda para lograr el presupuesto, es cómo gestionamos el Estado. Cómo, y vuelvo, ese bendito 52% de popularidad de la presidenta se traduce en gestión pública. Claro. ¿Cómo los próximos presidentes conforman gabinetes de personas realmente capaces, Raúl? Un gobierno que no comunica lo que hace es un gobierno inexistente, aunque tenga la burocracia más alta, más de 280.000 empleados a nivel nacional. El 80% del presupuesto de las instituciones públicas se va en sueldos y salarios. Por eso queda muy poco para ejecutar acciones. Esto lo hemos analizado por años. Pero si no logramos tener gestores, si tenemos ministros que le dicen que excavar una columna es de 2 kilómetros porque no sabe qué está trabajando, cuando tenemos, o sea, hay que construir procesos de entrega del poder a personas que puedan gestionar el Estado, que no es lo mismo que ser presidente o presidenta. Si para ponerse una banda cualquiera, ya lo dijimos, con el 28% de los votos alguien es presidente de Honduras. Mira, una acotación, lo que tú dices, gestión es fundamental, pero dime si no, muchos de los funcionarios que deberían estar gestionando, ahora, ¿en qué están? Ahora, en Luis, pleito con el ciudadano. Un poco de la comunicación, ¿va? Ajá. Yo le diría a esas personas que pusieron esa meta de recaudación, ¿va? ¿En base a qué pusieron la meta de recaudación? ¿Cuál es el análisis? O sea, volvemos a la visión Y mire, ve, política del funcionario, ¿va? Julio, ¿sabe qué dice? Se pone una meta alta. ¿Sabe qué dice mucha gente de la meta de recaudación? Bien se pudo poner otra meta. Y superarla. Y superarla, ¿va? ¿Qué percepción pública pero como da? Hay como todo un ego, cómo sobresalgo, cómo le... Claro, pero es que volvemos al tema. Está bueno que se recaude, por supuesto que necesitamos recaudación, pero hay una percepción de que el dinero no va a llegar a donde tiene que llegar. Claro. Entonces, ¿de qué sirve que recaudemos más? Porque, se lo digo, mucha gente me dice, esa papada. Yo coincido que la ley de justicia tributaria es importante y que se tiene que hacer bien, coincidimos totalmente, pero la mayor parte de la gente dice, estos quieren tener más para robar más. Eso es lo que dicen, porque la percepción y el tema corrupción es una realidad. Entonces, si vamos a recaudar más para que nada cambie, no estamos en nada. Y todas esas cosas. Pero hay que ser justos con el pueblo.
quien sustenta la carga tributaria del país es la clase media. La clase alta y grandes empresarios exonerados, eso está claro. Sí, claro. Por eso necesitamos reformas tributarias. Sin la duda. clase baja no puede tributar. Es más, se le está regalando la energía eléctrica a costo de quien sí tributa y quien sí paga, que es la clase media. Y la clase media, que es quien ha sostenido las finanzas del Estado durante décadas, sigue tributando. Aún. Y se va reduciendo. La clase media está por desaparecer. Sí. O va a ser pobre o va a ser alta, dependiendo del rango en el que esté. Pero la clase media, que es la que tributa, la clase media sigue pagando impuestos. ¿Por qué? Porque la clase media tiene que cuidar lo que ha costado tener, lo que cuesta tener una casa, lo que cuesta tener un carrito, lo que cuesta pagarle la educación a los hijos en una escuela secundaria mínimamente aceptable, porque la educación pública no sirve. Si tuviéramos educación pública como en países desarrollados nosotros. Un empresario que goza de exoneraciones me dijo, te voy a explicar Yo me dijo, tengo 4 hijos, mi mujer y yo. Cada uno de nosotros tenemos un carro. Yo esos vehículos los tengo a nombre de cada uno de ellos. Otro pariente que tiene exoneraciones... Los 4 los compró él. Sí, otro pariente que tiene exoneraciones, esos vehículos los tiene a nombre de la empresa. Y en nombre de la empresa, esos vehículos no pagan impuestos. Así es. ¿Cómo no pagan impuestos? Porque los compraste a nombre de la empresa. ¿Qué pasa que Pero el de arriba- la matrícula la tiene que pagar. A nombre de la empresa. No, pero la matrícula pues sí. La pasa Pero que el el de impuesto arriba- de introducción Pero y todo tiene eso, exoneraciones de a nombre de la importación y empresa. beneficios porque es Y una la empresa. empresa tiene exoneración. Y esos son los abusos Mire, que hay que controlar, y eso sin duda. viene, es el Le voy a dar un dato del Foro Social de la Deuda Externa. Mire, René, el dato que le voy a dar. El Foro Social de la Deuda Externa, no yo, ahí están los estudios. El 65% del Producto Interno Bruto lo aporta San Pedro Sula o la zona Cortés, del Valle de Sula. el Valle de Sula. Pero sabe que del 100% de impuestos que se recogen, solo el 12% aporta Cortés. Oiga, dice Gilberto Ríos, no es la clase media, es la clase trabajadora que sostiene con más carga tributaria vía impuesto directo. Hay que combatir esa visión clase mediaria del problema económico. Bueno, pero el trabajador No, Raúl, mira eso. En todos los países del mundo, la clase media es quien sostiene. es la que tiene la mayor carga. Bueno, ¿Por yo qué, ayer- va? yo Y ayer no la vi- clase baja que vive en condiciones difíciles por la ayer- poca capacidad de consumo que tiene. Un ejemplo, yo ayer venía pensando de agarrar un dinero para ir a pagar los impuestos bienes inmuebles, aprovechando que hasta el final de mes hay una... Está la amnistía. está Está la amnistía. ¿Y quién tiene bienes inmuebles? La clase media. Sí, correcto. Bueno, la clase baja, toda esa Es gente decir, que vive en esos cerros de es que nadie Tegucigalpa no paga discute impuestos. que Pero las de- clases bajas también pagan impuestos, Pero pues, déjeme, pero no déjeme- es el punto. déjeme terminar. Sí. El Valle de Sula solo aporta el 12% de los tributos que se recogen a nivel nacional, pero aporta el 65% del Producto Interno Bruto. No hay correlato. ¿ah? ¿Y cuál es la falta de correlación? El Valle de Sula no paga impuestos porque ahí está la inversión industrial, ahí están los generadores de energía, ahí está la CIP, ahí está Ah, ahí ¿Y quiénes está. están exonerados? Ellos. Entonces, a donde hemos concedido la exoneración es donde se ha aportado Producto Interno Bruto. Pero ¿qué es lo que pasa? Esta gente que se exonera abusa de la exoneración, como menciona el licenciado Navarro. ¿Cuántas exoneraciones? A nivel de diputados, ¿por qué le quitó a los diputados las exoneraciones de vehículos? Y no vendían las dispensas, pues. Hacían negocios con las dispensas. Entonces, hay que hacer una revisión tributaria, sí. Urge. Urge. Se necesita recoger más impuestos porque no pueden pagar impuestos los mismos de siempre. Yo hice un cálculo, me resistí a hacerlo, pero lo hice hace unos meses atrás. ¿Sabe, Raúl, que el 100% de mis ingresos yo tributo el 47% al Estado? Yo también. ¿Usted también? Yo también. Casi la mitad de lo que... Sí, yo también. De Ajá. lo bruto que... Ahora le voy a dar un ejemplo. Dinamarca. Yo veo a mi hijo cada vez renegando porque tiene una empresa de comunicación y le veo lo que paga. Y es cierto, no hay Los alemanes cotizan el 38, pero No, el Estado se hace cargo. el beneficio, el Dinamarca Estado social. cotiza el 50%. Me contó una hija Suecia tiene el que una 54. prima de ella es médico en Alemania y como está soltera, no está casada, no tiene hijos, que ganaba 10.000 euros y que le quitaban casi la mitad.
Claro. Pero el mire, Estado se hace cargo de vos. Claro, yo tengo un Aquí no. amigo que vive en sistema de Suecia. salud que funciona, sistema de educación que funciona. ¿Sabe que en esos países, como Dinamarca, tenés un hijo y el Estado te provee la leche y los pañales por el primer año y te ponen una enfermera que te lo va a revisar permanentemente? Yo tengo Que un buen nos quiten amigo. el 60%, Tengo un pues, buen no amigo que importa. vive en Suecia hace muchos años. Cuando se fue de aquí renegaba de los impuestos. Hace poco hablé con él y me dice, ¿sabes qué? Pago el 54. Si mañana sale un proyecto de que pague el 75, con los ojos cerrados lo entrego porque yo, mis hijos están educados, tengo salud, no tengo carro porque no necesito, tengo todo lo que necesito. El dinerito que puedo andar en la bolsa me sirve para echarme un cafecito cuando tengo un amigo de visita y todo porque no ocupo nada. Lo único que extraño... Esa es la diferencia. Lo único que extraño es la alegría con que vivía allá. Dice. Caballeros, Aquí nos vivo vamos. aburrido. Póngame la encuesta de nuevo para despedir a estos distinguidos señores que hoy tuvieron a bien acompañarnos. Don Luis León, comentarios finales de esta encuesta de la Gallup que pone a Xiomara Castro como la sexta, mejor, la quinta. Lo veo, no es que lo contratado el gobierno, no sé. Todavía no. Todavía no. Mel Zelaya, aquí el hombre. Bien, ¿qué piensa de la encuesta? No, creo que es el reflejo de la percepción que tienen las personas que están viendo alguna acción de gobierno. Insisto, las variables de análisis, cálculo y recolección de información no las conocemos. Lo que sí yo esperaría es que no podamos usar, Raúl, o no usemos esto para temas políticos. Imposible eso. Si no, vamos a seguir en la misma discusión de siempre. Su idea es correcta, pero aquí es imposible. Entonces vamos a seguir en el mismo problema de siempre. Van a arreciar los ataques contra el gobierno para bajar ese porcentaje, el gobierno va a arreciar los ataques para sostener el porcentaje, nos van a mantener en la división y sectorización en la que estamos, en la cual no nos soportamos ya, lo único que une a la gente es la selección nacional, de ahí todo es una fragmentación social. Cuando gana. Cuando gana. Sí. Recuerden el golpe de Estado matándonos en las calles. Honduras clasificó al Mundial y en el estadio todo el mundo llorando, agarrándose a besos. Y eso causó reducción de crisis. Entonces lo que quiero decir, Raúl, ahora es que pensemos en Honduras. Yo creo que mientras sigamos teniendo un enfoque político partidario de los análisis estadísticos, de los análisis y acciones estatales, realmente no vamos a salir adelante. Y yo como un hondureño más puedo decir, estoy cansado de que mi país esté estancado. Gracias, Raúl. Gracias, don Luis León. Poneme, por favor, al lado de cada persona la encuesta para comentario final de la encuesta, don Germán. Bueno, comentario final de mi parte. Bueno, si tiene un 52%, como hondureño yo deseo que ese 52%, me quedo con las palabras de Luis León, se convierta no solo en un número que está en una encuesta, sino en algo que se refleja en la sociedad, porque eso es lo que necesitamos. Y, por otro lado, miren toda la discusión que ha habido alrededor de una encuesta. Todo el mundo habla de que si son sesgadas, de que si son manipuladas, pero nos encanta la encuesta y nos fascina porque estamos buscando cosas para ratificar y reafirmar cosas. Pero bien, mi reflexión final es, señores, me preocupa que la encuesta solo sirva para que si es a favor de la oposición diga, mira, aquí está mi encuesta. Y que cuando sea a favor del gobierno, mira, aquí está mi encuesta. Eso no nos lleva a nada. Los números tienen que servir para que objetivamente se analicen las cosas y se tomen decisiones para mejorar lo que esté mal y para darle continuidad a lo que está bien. Pero necesitamos, reitero, unidad hondureña, necesitamos un proyecto, como te decía Raúl, no de Libre, no de los nacionalistas, no de los liberales, sino que de donde sea que venga, como hondureño me sienta parte de él y todos pongamos nuestro granito de arena para sacar nuestro país adelante, que dicho sea de paso, es maravilloso. Muchas gracias al abogado Germán Leixelar. Don René. Bueno, ciertamente representa un refrescamiento, aires de frescura para la gestión de doña Xiomara Castro. La potencia la pone como la vocería más importante, tal como es el rol como presidenta de nuestro país, pero por otro lado hace un llamamiento como buen gestor, como buen lector de lo profundo de la encuesta. También ahí hay ejes importantes, temática de país que necesita ser vista, que necesita ser atendida, que necesita ser resuelto. Y para ello se necesita que el equipo de gobierno, que el equipo ministerial no caiga en esa tentación, en ese facilismo
de apedrear el mensajero descartando así el mensaje. O para que los colectivos de Libre entiendan que si bien han hecho un aporte importante en la campaña, pero ya desde el rol de gobernanza es una respuesta para todos. Gracias. Cerramos con don Julio Navarro. Yo creo que para el gobierno de Xiomara Castro, la pregunta al interior es, ¿por qué solo tenemos 52 y no más? ¿Qué cosas debemos mejorar realmente? ¿Y qué otras cosas debemos atreverlas a hacer? Y una de ellas, que me parece a mí que el gobierno ha sido muy tímido en dar a conocer lo que está haciendo. Y por no dar a conocer lo que está haciendo con buenos comunicadores, me parece a mí que es parte de que solo el gobierno tiene 52%, porque para la obra que está haciendo el gobierno debería tener más. Gracias a don Julio Navarro. Esa es la encuesta entonces de la empresa SID Gallup. Buenos días, que estén bien. Lo estaban escuchando sobre lo que dijo en este momento. Vamos a ver qué dice el señor. Si Honduras toma un mejor camino, ojalá que esa diferencia la logremos superar y que no sigamos enfrentados unos contra otros. Esa encuesta, unos están de acuerdo, unos no. Y lo que dice Luis, quisiera que nos hiciera política difícil. Lastimoso. Eso sí. Y los colegas periodistas, intentémoslo. ¿Cómo van a interpretar esa encuesta? Los que de las 5 de la mañana a las 11 de la noche atacan el gobierno todo el día. Están en su derecho. Cuando dicen que no hay libertad de prensa aquí, no es cierto. Aquí han llegado a insultar a la presidenta. Con las mayores barbaridades. No, con las mayores barbaridades, algo injusto y irrespetuoso. Entonces, ¿cómo es que no hay libertad de prensa? Por ratos hay libertinaje. Es la realidad. Yo entiendo a algunos colegas que tienen sus razones por las cuales hacen esos ataques viscerales. Cada quien es responsable de sus actos, pero sin ninguna duda, la gente de Libre, la presidenta Castro, sale bien evaluada, ella, en la encuesta, ella. Hay muchos funcionarios que le hacen terrible daño al gobierno también, y si Libre quiere continuar siendo gobierno, tienen que meditar bien qué es lo que van a hacer y qué acuerdos van a llegar para que la sociedad los vea como que debe seguir ese proyecto o no, porque la campaña política en Honduras ya empezó. Buenos días.